las dos Torres Gemelas frente a la bahía en Miami, que no tiene comparación en precio por pie cuadrados, en amenidades, y también no tienen comparación en cuanto a precios de HOA. El día de hoy estoy acompañado de mi querido amigo Andrés. Hola, ¿cómo estás, Ariana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Andrés nos va a estar contando de Edgewater, de esta ciudad. Comencemos a hablar de esta ciudad que está como en pleno auge. Sí. Que ya como que todo lo que se construyó o lo que se está construyendo en Brickell Downtown, la construcción sigue creciendo hasta esta zona. Así es. Cuéntanos un poco. Bueno, la zona de Edgewater, como sabes, ha tenido un crecimiento impresionante, donde yo considero actualmente que aquí veremos la mayor concentración de edificios de lujo frente a la bahía en la ciudad de Miami. Ya no solamente estamos como área reserve, también sabes que han salido otros proyectos como Edition, Villa. Exacto, que es de ultra lujo. Sí. Y esta es la última franja que queda por desarrollarse frente al agua en la ciudad de Miami, ¿no? También eso ha hecho que mucho se haya focalizado ahora con estos nuevos desarrollos que estamos teniendo en esta zona, ¿no? También te va a quedar muy cerca de acá para todos tus clientes, Design District, Wynwood y Midtown, que es donde está la mayor concentración gastronómica y tiendas de lujo de la ciudad, ¿no? Cuando dices, me encanta porque en Design District y Midtown, Wynwood, está la concentración de la guía Michelin de Miami. Así es, correcto. Están estos restaurantes súper top. Yo te quiero hacer una pregunta incómoda, Andrés. Mejor, perfecto. Recientemente salió un artículo diciendo que Miami se está hundiendo. Sobre todo, obviamente no en esta zona, pero la gente generaliza cuando ve las noticias y dice, no, ¿por qué voy a invertir en Miami y mucho menos frente a la bahía? Sí, acabo de ver un artículo, he visto por las redes sociales y por todos lados que la Universidad de Miami hizo un estudio y Miami se está hundiendo. Los edificios se están derrumbando y no. ¿Qué le dirías a esa persona, a ese inversionista? Bueno, básicamente eso es otra zona, como tú dices, que es la zona de la playa, que sin menospreciar la playa, que es una de las zonas más espectaculares, ahí viene un tema también ambientalista, que sí efectivamente está habiendo erosión. Obviamente sabemos que estos edificios se hicieron con un estudio de geólogos, de ingenieros que saben hacer este tipo de edificios. Ahorita está en el proceso de corroborarse esa información, entonces comencemos por ahí porque no podemos darlo por hecho que es así, está en el proceso de saber qué tan normal es esto, porque normalmente los edificios se van asentando a través del tiempo. Lo que es relevante a mi zona, que es la zona de Edgewater y en pleno casco urbano de la ciudad, aquí esto es limestone, a diferencia de la arena, que obviamente no sufre ese tema de erosión. Entonces, sin entrarme en ese tema de técnico, ¿no? Pero... Exacto, porque es que a veces la gente ve noticias y generaliza y dice, no, es que toda Miami se está hundiendo. No. Y a lo mejor causa este amarillismo que es innecesario. Que es innecesario. Exacto. Para darte una idea, por ejemplo, en el caso de nuestras dos torres se hicieron más de 1000 pilares que fueron entre 12 a 15 pisos subterráneos, o sea que el nivel estructural es muy sólido, ¿no? Wow. Son edificios o sea, 12 pisos, o sea, donde uno se para, para abajo 12 pisos. Entre 12 a 15 pisos hasta abajo subterráneamente, es decir, que son muy sólidas la parte estructural. También estos edificios se elevan por códigos de construcción actual, o sea que realmente el lobby no está a ras de piso, sino está elevado aproximadamente unos 7, 8 pies de la altura de la calle. Entonces eso hace que obviamente la ciudad se vaya preparando en el caso de si llegara a haber una elevación del agua, que eso también se está hablando, que eso puede pasar hasta 100 años, pero independientemente de eso ya hay muchos de los componentes de la ciudad, de property taxes y de códigos de construcción que se están usando para preparar la ciudad para cualquier cosa, ¿no? Totalmente, me encanta que la menciones tú, Andrés, como experto también del área, porque yo también hablo con clientes y se lo digo, okay, aquí, a diferencia de nuestros países, no cualquiera puede venir a construir. Exacto. Aquí la ciudad, tú pasas mínimo por 40 inspecciones para que te den un certificado de ocupación. Así es. Certificado o licencias que hace, inspecciones que hace la ciudad en electricidad, en tuberías, en estructuras, o sea, tantas inspecciones que es seguro. O sea, te lo preguntaba porque quiero que quede plasmado acá en el video. No cualquiera, o sea, viene y no sé, se les ocurre construir una casa, ni siquiera una casa, un edificio, nada. Tienes que tener la permisología de la ciudad. Vienen inspectores. Cada paso que da el desarrollo es una inspección
adicional que tienen que pasar. Y qué mejor, dando continuidad a lo que dices, en la zona donde estamos, que es Edgewater, que es una franja nueva de edificios residenciales. Entonces, toda esta nueva infraestructura que se está haciendo sobre los nuevos códigos de construcción. No es lo mismo comparar zonas donde hay una gran concentración de edificios viejos, donde el sistema de alcantarillado y drenaje tiene que ser renovado, a una franja que se está haciendo prácticamente nueva, ¿no? Totalmente. Entonces, todo obviamente está con unos estándares más actualizados y más preparados. Nada puede garantizar lo que es el tema de naturaleza, pero por lo menos está más preparada para cualquier contingencia que se pudiera presentar, ¿no? Buenísimo. Entonces hablemos de la ubicación estratégica que estamos acá en Edgewater. Digamos, si ustedes conocen Brickell, Downtown, si seguimos caminando, por decirlo de alguna manera, viene la siguiente ciudad, que es Edgewater, que es esta donde estamos. Que estás a 5 minutos del downtown de Brickell, pero no estás como que con esa congestión, esa densidad. Sí. Entonces, esta ciudad de Edgewater está espectacular. Cuéntanos, Edgewater está creciendo muchísimo, vemos proyectos de lujo, de ultralujo. Aria Reserve específicamente es un proyecto de lujo, pero a mí lo que me encanta es este desarrollador. Hablemos un poco, vamos a sentarnos acá y hablemos de quién es el desarrollador y la solidez y rapidez, porque es increíble la rapidez con que ellos han construido. Perfecto. Entonces, bueno, el desarrollador es el Grupo Melo, que es una empresa familiar argentina, que fue fundada en el año 48, o sea, ya más de 7 décadas siendo desarrolladores. Wow. Aquí en Miami tienen presencia desde 2001. Y desde el 2001 a la fecha ya han construido 27 torres que suman más de 8.000 departamentos. Wow. Algo que destaco esta empresa, que ya llevo 22 años representando desarrolladoras, es la primera vez que represento una empresa que aparte de ser desarrolladora también es constructora. Y tú dirás, ¿cuál es la diferencia? No, y me encanta porque hay que aclararlo, porque nuestros clientes suelen pensar que ser desarrollador y ser constructor es prácticamente lo mismo, y son cosas, por lo menos en Estados Unidos, es diferente. Son completamente distintas. Cuéntanos la diferencia. Básicamente, para hacerlo sencillo, para no entrar en tecnicalidades, desarrollar es ser dueño del proyecto del terreno, donde junta todos los componentes para sacar un proyecto adelante, y el otro que es el constructor o contratista o general contractor que hace realmente la construcción o la obra, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestro propio equipo de construcción. Tu comprador se va a beneficiar en aspectos muy importantes. El primero, ellos van a monitorear todos los aspectos de la obra, controlando mucho el proceso de construcción, y eso hace que podamos estar muy cercanos a las fechas estimadas de entrega de construcción. Eso es importantísimo porque la realidad, y es lo que me dedico también, es ofrecerle a mis clientes productos en preconstrucción, es que siempre hay demoras. Demoras por financiamiento, demoras por permisos de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. O por la logística de contratarle a alguien que se encarga de hacer eso, como delegarle un control a una empresa exterior para que te haga el edificio, ¿no? Exactamente. Ellos, aquí con ustedes tenemos esa seguridad y ese control de que, bueno, no tenemos que esperar un crédito para comenzar a construir. De hecho, prácticamente las torres ya están arriba y tenemos un inventario súper interesante. Cuando analizamos el mercado y vemos qué es lo que está pasando alrededor, estamos viendo que el precio por pie cuadrado es súper competitivo con respecto a otros proyectos que son bellos, que son muy buenos, pero va a depender de lo que el cliente esté buscando. Aquí estamos hablando que Aria tiene un precio por pie cuadrado alrededor de los $1,000, $1,200. Sí, 1.200. $1,200. Correcto. Cuando los comparamos este mismo estilo de proyecto con otros, ya ahí el precio por pie cuadrado está por encima, $2,000, $2,500 el pie cuadrado. O sea, la dimensión en amenidades, en acabados. Cuéntanos un poco más. Entonces, bueno, como tú dices, somos un excelente precio. La razón del precio, para justificarlo y por qué vendemos en este precio, es por la desarrolladora o constructora, que obviamente podemos mantener los costos de construcción bajos al no tener que subcontratar y no tener que financiar, y eso se va a ver reflejado en un mejor precio por pie cuadrado. Y yo creo que también recuerdo que anteriormente habíamos tenido una conversación, y es que el desarrollador, con todo el historial que ellos tienen acá, ya habían comprado este terreno hace
muchos años. Muchos años. Que también ayuda a que el tema... A los números. A los números. Correcto, entonces tienes el componente de que somos constructores, que eso baja los costos. 2, que no tuvimos que financiar la obra, que eso hoy en día financiar la obra con un construction loan con un interés alto, eso se ve también en costos porque después se ven en un precio mayor. Así y el es. tercero, la adquisición de terreno, que es lo que acabas de decir, donde compramos este terreno hace más o menos 9 a 10 años. Wow. Y eso hace que obviamente tengamos mejores márgenes para poder reflejar un mejor precio, ¿no? Todos los nuevos terrenos o los pocos que quedan frente a la bahía se están vendiendo en precio récord. Uno de ellos es en Brickell, el edificio donde va a estar Citadel. El valor por pie cuadrado del terreno está en $3.300 y sin construirse. Aquí, para tener en contexto, producto terminado, estamos hablando de $1.250, ¿no? Entonces, todo lo que vaya saliendo nuevo, quitando que son diferentes zonas, pero todo lo que está frente al agua en el casco urbano de Miami es muy escaso, la demanda es muy alta y la oferta es muy baja, ¿no? Y eso por el tema de terrenos, que no hay muchos. Entonces, eso hace que los precios se vayan disparando de lo que está frente a la bahía. En el caso nuestro todavía sigue siendo una muy buena oportunidad comprar por el precio que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué me dices de, o sea, la mayoría de las personas que está comprando en área es un comprador que este va a ser su vivienda principal o es su second home o son personas que se están relocalizando por la cantidad, más de 200 empresas están abriendo operaciones acá en Miami? O sea, ¿qué es el público que vamos a encontrar en Área Reserve? Entonces, tenemos como, digamos, 3 componentes de lo que yo he visto. Uno de ellos es el de residencia primaria para usarlo tiempo completo, familias que se están mudando acá y lo ven como un hogar. Sí. De hecho, muchos de ellos están mirando ya el tema de decoración, ya que estamos entregando próximamente la torre. El segundo componente es vivienda para vacacionar o segundo hogar, donde ellos quieren utilizar una franja del tiempo. Y luego está la tercera franja, que es personas que lo ven como un plan B de Latinoamérica, de California, de Nueva York, que pueden comprarlo mientras se va valorizando y lo van alquilando, pero también lo tienen como una posibilidad de mudarse eventualmente si se obligan por las circunstancias de sus países o internamente en los Estados Unidos, como tú decías, gente que está viniendo de Chicago, California y Nueva York, que ve más propicio venirse a Miami o el estado de la Florida, ¿no? Entonces lo tienen ahí como un plan B, llamémoslo así, ¿no? Genial, genial. Ahora que estoy viendo este video, Andrés, algo que no todo, por más que tú estés frente al agua, no todos los edificios van a tener un muelle y que puedas hacer deportes acuáticos, y en área sí te lo va a permitir. Cuéntanos un poco. Entonces, bueno, son 2 acres de extensión de amenidades que en metros son más de 8.000 metros cuadrados de extensión, donde una de las secciones que tú explicas es el nivel bahía, donde ahí tendremos un muelle para deportes acuáticos. O sea, que vamos a tener paddleboards, kayaks. ¡Ay, qué rico! 2 piscinas viendo a la bahía, que eso también es importante. ¿Ustedes se imaginan? Escríbanme aquí en los comentarios si ustedes se imaginan haciendo kayak en este muelle espectacular. De verdad que miren esas imágenes. Esta es la parte de atrás, que es lo que vemos en pantalla, o sea que atrás de ambas torres va a recibir el sol de la tarde la segunda sección de amenidades que se llama nivel jardín. Y ahí para las familias vamos a tener parque acuático para niños, cancha de tenis, básquet, pádel, gimnasio, spa, mini golf, salón de juegos, salón de fiestas, 2 zonas de barbecue. Es decir, este es uno de los proyectos, para resumir, que ofrece la mayor concentración de amenidades actualmente en el mercado. Prácticamente que tú llegaste, si esta es tu vivienda principal o estás pensando vivir acá o venir de vacaciones, esto es un oasis. Así es. Prácticamente no vas a salir del edificio porque vas a tener de todo. Algo que a mí me encanta de área, y por eso volvemos a sacar un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube, es porque ya las torres están arriba, están próximas por entregarse. Cuéntanos de los tiempos de entregas, más cómo están funcionando. Perfecto, entonces la primera torre, que es la sur, ya estamos entregándola, estimamos entre marzo y abril. Ya empezamos el proceso de cierres, y la torre 2, que es la norte, estamos ya entrando al piso 24 en estructura. Ahí vamos sorprendentemente muy rápido en construcción. Cada 5 días hacemos un piso vertical, es decir, más rápido un piso por semana. ¡Wow! Sí. ¡Qué espectacular! Que eso es lo que vemos aquí en pantalla. Entonces esta es la torre sur, que es la torre que entregamos entre marzo y abril, y la torre 2 ya estamos como por acá aproximadamente, en la mitad casi. Esta llegaremos al piso 62, estimamos para septiembre de este mismo año, y este es el que te entrega posteriormente para mediados de 2026. Buenísimo. Hablemos de los acabados un poco. Claro, por supuesto.
nos van a entregar las unidades totalmente acabadas. Así es. Baños, cocinas, todo lo que vemos acá, bañeras. Así es. ¿Todos van a tener bañeras en la habitación principal? ¿O? En el baño principal vamos a tener bañera y ducha integrado, o sea que va a estar uno al lado del otro. Esto va a estar cerrado con puro vidrio. Inclusive desde la ducha se diseñó así para que pudieras ver a la bahía. ¡Oh, divino! Doble lavamanos, grifería de la marca Brizo, topes de cuarzo, gabinetes blancos de la marca Livelo Cucina, pisos de porcelanato tipo Carrara que se extiende a través de todo el departamento, incluyendo las terrazas. Incluyendo las terrazas. Sí. Wow. Ok, a mí esta estructura, que esto va a ser esto es una pequeña simulación de lo que va a ser el lobby del edificio, ¿cierto? Así es. Una franja va a ser el lobby, el respaldo de lo que va a ser la recepción, que va a tener este relieve así, muy lindo. Y en la parte, en el segundo nivel, encima del lobby, que se llama Sky Lobby, ahí vamos a tener también una sala de propietarios, donde va a tener también como esta estructura espectacular, las gaviotas que son lámparas, mucha piedra natural. Aquí vemos un concepto que se llama biofílico, que no es solamente integración de naturaleza en las zonas exteriores, sino también lo vas a ver presente en las zonas interiores. Entonces, cuando entres al lobby vas a encontrar jardines colgantes en el techo, cascadas, muchos materiales orgánicos. Muy green. Muy green, exactamente, que es lo que está de moda después de la pandemia, ¿no? Correcto. Queremos ver más integración de áreas verdes y naturaleza, ¿no? Andrés, tenemos inventario de 3 y de 4 habitaciones. Así es, correcto. ¿De qué precio están comenzando las unidades? En general, comenzando desde 2.8 millones. Sí. Son planos espectaculares que van oscilando entre 222 a 250 metros, que eso empieza, estamos hablando, desde 2.400 hasta 2.600 pies, ¿no? Aquí que tenemos, aquí tenemos una esquina. Es una esquina, que son las de 4 habitaciones, que es un plano espectacular. Algo que le encanta a la gente de Latinoamérica, Brasil, Colombia, también gente de Estados Unidos, es el cuarto de servicio. Sí. Dios mío, tú me has hecho feliz. Para la nani, cuando viene una familia grande que siempre se traen su nani y pueden utilizar ese cuarto de servicio. Porque el desarrollador es latinoamericano y así entiende que necesitamos un cuarto para el staff, para la ayuda. Así es, entonces son 4 habitaciones más oficina, 5 baños y medio y cuarto de servicio. Vamos a hacer este recorrido aquí rápidamente. ¿Por dónde entramos? Entonces, son 2 ascensores que sirven directamente al vestíbulo privado, es decir, que no tienes pasillos comunes con vecinos, sino el ascensor abre directamente a la residencia. Sí. Luego de pasar ese vestíbulo vas a tener doble puerta, o sea que la entrada es más ancha de lo regular. Acá. Luego te vas al lado derecho que te dirijas a lo que es el área social, sala, comedor, cocina, que está todo integrado. Y todo eso va a tener vidrio de piso a techo viendo al agua. El agua lo vemos aquí al lado derecho. Acá. Toda esa es la bahía. También la terraza es lo suficientemente ancha para poner un comedor exterior o muebles. La habitación principal va a estar viendo al agua y el baño, como lo vimos acá en Mostrario, que tiene doble lavamanos, bañera y ducha, cerrado con vidrio, toilet y walk-in closet, ¿no? Genial. Luego tenemos aquí lo que sería el baño social, que es el powder room, que sirve a la sala y al office family room. Y luego tenemos las siguientes habitaciones, que serían habitación 2 con su baño y su closet, habitación 3 con closet y baño y habitación 4 también con su closet y su baño. Y luego lo que hablábamos, que era el cuarto de servicio con quinto baño, lavadora y secadora, y ese cuarto de servicio puede ser accesado por el pasillo donde está el ascensor de servicio, o por el costado del vestíbulo sin necesidad de que entre por la puerta principal. Me encanta esta distribución. Es muy linda y se utilizaron muy bien los espacios y todo, ¿no? Espectacular. Pero lo mejor es qué está pidiendo el desarrollador para entrar en contrato. Entonces, ahorita como incentivo vamos a dar esa primicia a tus clientes, a los que van a ver este video. Hemos reducido sustancialmente el depósito de lo tradicional, que normalmente, como tú sabes, en preconstrucción es de 40 o un 50 antes de la entrega. Aquí lo bajamos a un 20% de depósito, ¿no? Entonces, ahorita será 20 el contrato y 80% al cierre. Que perfectamente se puede financiar ese 80%, 50%, el porcentaje que usted decida. Exacto. Me encanta, me encanta. Entonces también es muy fácil el tema de la compra porque te piden solamente un 20% y como tú dices, luego el 80% va a depender de su banco. Si es un extranjero y tiene que poner un poquito más, lo pondrá al momento del cierre, que es mucho más propicio que poner en el proceso de construcción, ¿no? Totalmente, y prácticamente te lo están entregando ya. O sea, si tienes te vas a venir a vivir pronto acá a Miami a vivir, esta es una excelente opción para que puedan ustedes estrenar ese hogar aquí frente a la bahía de Miami, que me encanta.
Aquí estamos prácticamente cerca, 5 minutos, o sea, dependiendo si vamos para este lado o para el otro, a la derecha o a la izquierda. Tienes puntos de interés de la ciudad muy cercanos, también tienes 3 puentes que te llevan a la playa en aproximadamente 15 minutos. Tienes todo cerca, básicamente la parte de teatros y la casa de ópera y teatro, que queda también a solo minutos de acá. Todo te queda muy cerca, ¿no? Entonces es una zona céntrica, pero a su vez estás viviendo o comprando dentro de los últimos espacios que quedan frente a la bahía en la ciudad de Miami, ¿no? De verdad, Andrés, esto es una oportunidad única, única, única. Hablemos antes de despedirnos, Andrés, de los estacionamientos. Estas unidades de 4 habitaciones, ¿cuántos estacionamientos van a tenerlos? Como sabemos, en Miami se ha ido escaseando el tema de estacionamientos. Aquí viene en regular un puesto asignado de uso exclusivo. Okay. También tienes la opción de usar vale parking. Perfecto. Y si quisieras comprar parking adicional o estacionamientos adicionales, raramente los developers los venden. Aquí los tenemos disponibles por un valor de $100,000 y si se compran se hace uno al lado del otro, se asigna uno al lado del otro. Genial, buenísimo. Andrés, gracias por el tiempo. Un placer. De verdad, siempre es un placer conversar contigo, siempre estás abierto y atento a atender a nuestros clientes. Gracias, gracias a ti. Mi gente bella, ha sido un placer que llegaran hasta el final de este capítulo. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y darle click a la campanita para que no se pierda ninguno de los capítulos que semana a semana les traemos. Sin más nada que agregar, se despide de ustedes Ariadna Rojas. Bye bye.